Hola a todos, en el video de hoy voy a hablar acerca de los vectores. En un video anterior indiqué que un vector tiene una magnitud y una dirección. Entonces hoy voy a explicarlo de forma geométrica utilizando el programa GeoGebra. Entonces, dibujar un vector lo voy a iniciar desde el punto origen hasta el punto 3,4. Entonces, este vector, si ustedes se dan cuenta, tiene una magnitud, es decir, lo largo desde el punto A hasta el punto B, y tiene una flecha que me indica la dirección. Además de eso, si nosotros medimos el ángulo, ese también nos permite determinar la dirección. Además, si yo hago una proyección de este vector sobre el eje horizontal, obtengo algo que se llama la componente del vector. Es decir, si yo colocara acá en la parte de arriba un bombillo, este vector generaría una sombra sobre el eje horizontal y esa sombra le llamamos la componente en X. Significa que este segmento desde A hasta C es la componente X del vector AB. Si ahora yo colocara en esta sección el bombillo, la sombra se colocaría en el eje vertical y desde el punto origen, desde A hasta acá, sería nuestro componente en Y, es decir, desde A hasta D. Entonces, esta es nuestra componente en Y y esta es nuestra componente en X. Significa, son las longitudes del vector proyectado sobre cada uno de los ejes. Entonces, aquí nos damos cuenta que de A a C es la componente X de nuestro vector AB y de A a D es nuestra componente Y de nuestro vector. Nuestro ángulo desde el eje horizontal hasta nuestro vector da 53,1 grados. Entonces, ya sabemos que vamos desde el origen 0, 0 hasta el punto 3,4. Ese es mi vector AB. Y esta componente, la componente sería desde A hasta C y desde A hasta D. Ahora, hay algo también que hablamos que es la magnitud de este vector. Este vector, si nos damos cuenta, va a generar un triángulo rectángulo. ¿Con quién? Tanto con el eje horizontal como con el eje vertical. Como nos damos cuenta, desde C hasta B y desde B hasta A se me genera un triángulo rectángulo, pero también de A a D y de D a B se me genera un triángulo rectángulo. ¿Cómo vamos a encontrar esta longitud? Fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras ya sabemos que nos dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto 1 al cuadrado y el cateto 2 al cuadrado. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. En este contexto, la hipotenusa va a ser el largo del vector AB. Y el cateto 1 ya va a ser o la componente X o la componente Y. No interesa cuál sea nuestro nombre en las componentes. Es indistinto, no interesa. Voy a encontrar la magnitud de ese vector. Entonces, voy a despejar H. Despejado me queda H es igual a la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Cómo voy a saber cuáles son las longitudes del cateto 1 y el cateto 2? El mismo punto me lo está diciendo. Esto es 3,4. Significa que este 3 es la componente X del vector y este 4 es la componente Y del vector.
Entonces voy a tomar AC1 como 3 y AC2 como 4. Como lo reemplacé, entonces me queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16. Lo sumo, me da 25 y la raíz cuadrada de 25 me da 5. Es decir, que la hipotenusa de ese triángulo es 5. Significa en nuestro contexto que la magnitud del vector va a valer 5. Para comprobarlo, voy a medir la longitud de ese vector y efectivamente me da 5. Entonces, la magnitud de ese vector es 5. Ahora, vamos a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar nuestro ángulo θ. Es importante identificar que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo y podemos aplicar nuestras funciones sin ningún inconveniente. Veamos la primera definición, la definición del seno. Entonces, la definición del seno del ángulo es el lado opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. En esta ocasión, este es nuestro ángulo θ. Identifico que el ángulo opuesto es el segmento BC, que está en rojo, y el lado adyacente es el segmento AC, que le estamos llamando componente X. El rojo es la componente Y del vector. Entonces, dense cuenta que la componente Y está sobre el eje vertical, ¿sí? Que es justamente la proyección del vector sobre el eje vertical, pero es justamente si yo traslado esa componente entre B y C, es en magnitud lo mismo. Pasa exactamente lo mismo con la componente X. Si yo lo traslado en la parte superior, el segmento DB es justamente al segmento AC en magnitud, en lo largo. Entonces, voy a ver justamente estos dos segmentos. Entonces, para el seno, utilizando esta notación, ¿cómo me va a quedar? Reemplazando, el lado opuesto es justamente nuestra componente Y nuestra hipotenusa. Si yo reemplazo por los valores que tengo aquí, eso significaría tomar la longitud que hay desde C hasta B, que es justamente 4 unidades, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que vale 5 unidades. Significa que el seno del ángulo es igual a 4/5. Para encontrar el ángulo podemos aplicar la función inversa al seno, que es seno a la menos 1 o arcoseno del ángulo. Aplicando el seno a la menos 1 en ambas partes de la ecuación, porque recordemos que lo que yo realice en la derecha también lo tengo que realizar en la izquierda. Entonces, seno a la menos 1 del seno de θ es igual al seno a la menos 1 de 4/5. Cuando yo aplico la función inversa a la función, me queda lo que está dentro del argumento, es decir, θ. Entonces me queda θ igual a seno a la menos 1 de 4/5. En la calculadora, seno a la menos 1 de 4/5 me da 53,13 y me dan más decimales, pero recuerden que nosotros estamos haciendo la aproximación con 4 cifras significativas, en este caso, y voy a tener solo 0,13, dado que el tercer decimal es un 0, entonces no aproximo este 3. Ahora, el coseno se define como el lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente al ángulo es la componente X, es decir, el lado azul, sobre la hipotenusa. Si nosotros colocamos en nuestro contexto, ¿cómo quedaría? Sería componente X sobre hipotenusa. Ese sería el coseno del ángulo. Ahora, si reemplazamos por los valores, la componente X tiene un valor de 3 y la hipotenusa tiene un valor de 5. Como nosotros queremos encontrar el ángulo, entonces aplico la función inversa del coseno, que sería coseno a la menos 1 o arcoseno, que son exactamente los mismos. Entonces aplico tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la ecuación. Si aplicamos el coseno a la menos 1 del coseno de θ, nos queda θ
Y si hacemos en la calculadora coseno a la menos 1 de 3/5, pues nos va a dar el mismo resultado, que θ va a ser igual a 53,13 grados. Ya utilizamos la función seno, ya utilizamos la función coseno. Tenemos otra tercera función, que es la función tangente. Esa función tangente también vamos a realizarlo como si desconociéramos el ángulo θ. Entonces, la función tangente se define como el lado opuesto sobre el lado adyacente al ángulo. El lado opuesto es el rojo, es decir, la componente y el lado adyacente es la componente x, o sea, el lado azul. Si lo colocamos en nuestro contexto, entonces quedaría componente y sobre componente x. Si coloco en los valores que estamos manejando, la componente y tiene un valor de 4 y la componente x tiene un valor de 3. Si nosotros aplicamos de nuevo la función inversa, porque desconozco el ángulo, es decir, la función inversa de la tangente es tangente a la menos 1 o arco tangente, lo aplico tanto al lado izquierdo como al lado derecho de mi función. Esto me queda como tangente a la menos 1 de la tangente de θ es igual a tangente a la menos 1 de 4/3. Como hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, tangente a la menos 1 de la tangente, es decir, la función inversa de la función, me queda solo lo que está dentro de la función, o sea θ, es igual a tangente a la menos 1 de 4/3. Si yo lo saco ese valor en la calculadora, pues vamos a obtener 53,13 grados. Y así tenemos tres procedimientos que matemáticamente son iguales, solo que utilizamos diferentes funciones. ¿Cómo sé cuándo utilizar el seno, el coseno, la tangente? Según la información que yo tenga de mi vector. Es decir, si yo solo tengo la componente x y la componente y, utilizo la función tangente. Si yo tengo la componente x y la hipotenusa, utilizo la función coseno. Y si tengo la componente y la hipotenusa, utilizo la función seno. Este procedimiento es justamente para encontrar el ángulo. Si ustedes corroboran con su calculadora, van a obtener siempre el mismo resultado. Esto es todo por hoy. No olviden dar like y seguirme.